Ajo espantoso, episodio 50. Cielos embrujados. Los fantasmas del vuelo 318. Prólogo. En una fría noche de diciembre de 1972, el vuelo 318, un avión de pasajeros de última generación, surcó los cielos oscuros sobre Florida, con destino a un aterrizaje de rutina. La tripulación, experimentada y confiada, no tenía motivos para sospechar nada inusual. Sin embargo, en lo profundo del vientre del avión, un error mecánico inadvertido inició una secuencia de eventos que cambiarían la historia de la aviación para siempre. Cuando el avión se acercaba a su descenso final, un mal funcionamiento en la luz del tren de aterrizaje hizo que la tripulación se distrajera. Sin que ellos lo supieran, el piloto automático se desconectó accidentalmente y el avión comenzó un descenso gradual e inadvertido hacia los pantanos del Everglades. Los pasajeros permanecieron felizmente inconscientes mientras el avión caía silenciosamente en las densas y turbias aguas de abajo. El accidente fue catastrófico. De las 176 almas a bordo, 101 perecieron en el frío e implacable pantano. Los que sobrevivieron tuvieron que enfrentarse al horror inimaginable de quedar atrapados en las aguas oscuras, infestadas de caimanes, rodeados por los restos del otrora majestuoso avión. Pero la historia del vuelo 318 no terminó con el accidente. En los meses siguientes, empezaron a surgir informes extraños. Los miembros de la tripulación de otros vuelos afirmaron haber visto las apariciones de quienes habían muerto en el accidente. Se decía que estos fantasmas, aparentemente atados al avión, aparecían con advertencias, mensajes fatales, a veces, un silencio inquietante. Pronto se hizo evidente que estos avistamientos no eran meras alucinaciones. Las apariciones siempre aparecían en aviones que habían sido equipados con piezas recuperadas del vuelo 318. Las figuras fantasmales, atrapadas para siempre entre los reinos de los vivos y los muertos, parecían estar buscando algo, tal vez justicia, tal vez paz, o tal vez simplemente una manera para advertir a otros de los peligros que acechaban en los cielos. Esta es la historia de uno de esos encuentros, donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan y donde el pasado se niega a permanecer enterrado. Capítulo 1. El susurro del pasado. Jack Dawson, un experimentado ingeniero de vuelo, había oído las historias. Susurros de apariciones fantasmales que rondan los aviones, de miembros de la tripulación que ven los rostros de los muertos en lugares inesperados, de voces que anuncian advertencias desde más allá de la tumba. Siempre había descartado estos cuentos como mera superstición, producto de una imaginación hiperactiva. Pero mientras se preparaba para otro vuelo de rutina, no podía evitar la sensación de que esta vez algo era diferente. El avión, un Lockheed L-1011, había sido sometido recientemente a mantenimiento y a Jack se le asignó la tarea de inspeccionar los sistemas antes del despegue. Mientras caminaba por la cabina vacía, un leve olor a humo persistía en el aire, un olor que no debería haber estado allí. Jack frunció el ceño y tomó nota mental de informarlo más tarde. En la cocina notó algo extraño. La puerta del horno, que había estado bien cerrada, ahora estaba entreabierta. Jack se acercó con cautela y se le aceleró el pulso. Mientras miraba por la pequeña ventana, se le cortó el aliento en la garganta. Mirándolo fijamente estaba el rostro pálido y fantasmal de un hombre. Los ojos del hombre estaban hundidos y su expresión era una mezcla de tristeza y urgencia. Jack retrocedió, parpadeando rápidamente. La cara había desaparecido. Se frotó los ojos, convencido de que había sido un truco de la luz, producto de su imaginación. Pero la imagen de ese rostro inquietante quedó grabada en su mente y no pudo evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Decidido a mantener la compostura, Jack continuó su inspección, pero la inquietud lo carcomía. Comprobó los instrumentos, los controles de vuelo, los motores. Todo parecía en orden, pero esa persistente sensación de temor permaneció, como una sombra que lo seguía a donde quiera que fuera. Mientras el avión se preparaba para el despegue, Jack intentó sacar el encuentro de su mente. Después de todo, era un profesional y no había lugar para el miedo o la superstición en su línea de trabajo. Pero cuando los motores cobraron vida y el avión ascendió hacia el cielo nocturno, Jack no pudo evitar sentir que no estaban solos en este vuelo, que el pasado todavía estaba con ellos, susurrando sus advertencias desde las sombras. Capítulo 2. Ecos de los caídos. El encuentro de Jack con la figura fantasmal en la cocina fue solo el comienzo. A medida que avanzaba el vuelo, los extraños sucesos comenzaron a multiplicarse. Todo empezó con cosas pequeñas, una corriente de aire fría que parecía venir de la nada, el parpadeo de las luces de la cabina, la sensación de ser observado. Pero pronto los incidentes se volvieron más alarmantes. Durante el servicio de comida,
una de las azafatas, Sara, notó que misteriosamente habían vuelto a llenar la cafetera después de que ella acababa de vaciarla. Cuando se volvió para preguntarle a su colega si lo habían vuelto a llenar, lo vio mirando algo detrás de ella, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Viste eso?», susurró con voz temblorosa. «¿Ver qué?», preguntó Sara, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Allí. Había un hombre, parado justo detrás de ti», tartamudeó. «Lo vi solo por un segundo, pero, él estaba allí». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rápidamente se dio la vuelta, pero la cocina estaba vacía. El único sonido era el zumbido de los motores y el murmullo lejano de los pasajeros. Intentó reírse, pero el miedo en los ojos de su colega era inconfundible. Mientras tanto, en la cabina, el capitán Robert Bob Larsen repasaba el plan de vuelo con su copiloto, Mike. Habían volado esta ruta innumerables veces antes y todo parecía normal. Pero entonces, sin previo aviso, el piloto automático se desconectó y el avión se tambaleó hacia un lado. «¿Qué demonios?», exclamó Bob, agarrando los controles y estabilizando el avión. «¿Hiciste eso?». «No», respondió Mike, sacudiendo la cabeza confundido. «No toqué nada». Bob rápidamente volvió a activar el piloto automático, pero le temblaban las manos. También había oído las historias, las advertencias fantasmales, los fallos de funcionamiento inexplicables, pero nunca las había creído. Ahora ya no estaba tan seguro. A medida que avanzaba el vuelo, ocurrieron más incidentes extraños. Un pasajero informó haber visto a un hombre parado en el pasillo, mirando fijamente hacia adelante, pero desapareció cuando ella parpadeó. Otro pasajero afirmó haber escuchado a alguien susurrar su nombre, pero cuando miró a su alrededor, no había nadie allí. Jack intentó mantener su mente concentrada en sus deberes, pero la tensión en la cabina era palpable. La tripulación intercambió miradas nerviosas e incluso los pasajeros parecían inquietos, como si pudieran intuir que algo no estaba bien. Jack sabía que necesitaba mantener la calma, ser la voz de la razón, pero en el fondo, no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados por algo o alguien que no pertenecía a este mundo. A medida que el avión se acercaba a su destino, los pensamientos de Jack volvieron al rostro que había visto en la ventana de la cocina. Lo había descartado como una alucinación, un truco de la luz, pero ahora no estaba tan seguro. Podría ser que las historias fueran ciertas, que los fantasmas del vuelo 318 todavía estaban con ellos, atrapados en las partes recuperadas del avión, atados para siempre al avión que se había convertido en su tumba. Jack no tuvo tiempo de pensar en esos pensamientos. Cuando el avión comenzó a descender, las luces parpadearon una vez más y la temperatura en la cabina pareció bajar. El corazón de Jack se aceleró cuando escuchó un leve susurro en su oído, una voz que parecía venir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. «Cuidado con el fuego». Jack se quedó helado, su sangre se heló. Conocía esa voz, era la misma voz que había oído en sus pesadillas, la voz del hombre cuyo rostro había visto en la ventana de la cocina. Pero antes de que pudiera reaccionar, el avión se estremeció violentamente y un rugido ensordecedor llenó la cabina. El avión estaba en llamas. Capítulo 3. El fuego interior. El pánico estalló en la cabina cuando las llamas se extendieron rápidamente. El entrenamiento de Jack comenzó y corrió a la cabina, donde el capitán Bob y Mike luchaban por mantener el control del avión. El fuego se había iniciado en uno de los motores y rápidamente se estaba extendiendo al ala. «Estamos perdiendo altitud», Bob gritó por encima del rugido de las llamas. «Necesitamos aterrizar ahora», Mike gritó, su voz llena de urgencia. Jack agarró el extintor y corrió hacia la cocina, donde las llamas eran más feroces. Mientras rociaba el extintor, vislumbró una vez más la figura fantasmal, de pie justo detrás de las llamas, mirándolo con ojos hundidos. «Ayúdanos», Jack gritó, pero la figura permaneció en silencio, su expresión ilegible. El fuego seguía ardiendo y Jack supo que se les estaba acabando el tiempo. El avión descendía rápidamente y las llamas no mostraban signos de amainar. En medio del caos, escuchó la voz de nuevo, esta vez más clara, como si el fantasma estuviera justo a su lado. «Utilice la lista de verificación, revise los disyuntores». El corazón de Jack latió con fuerza cuando se dio cuenta de que el fantasma estaba tratando de ayudar. Corrió de regreso a la cabina, donde Bob y Mike intentaban desesperadamente recuperar el control. «La lista de verificación», gritó Jack. «Necesitamos revisar los disyuntores». Bob y Mike intercambiaron una rápida mirada y luego asintieron. Juntos, siguieron los procedimientos de emergencia, revisaron los disyuntores e intentaron aislar el origen del incendio.
Las llamas comenzaron a apagarse, pero el avión seguía perdiendo altitud rápidamente. «Vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia», dijo Bob con voz sombría. «Hay un claro más adelante», respondió Mike. «Podemos intentar dejarla allí». El avión volvió a temblar mientras descendía y los motores luchaban por mantenerse en el aire. La mente de Jack se aceleró al pensar en la figura fantasmal. Era el espíritu de un miembro de la tripulación caído, atrapado en los restos del vuelo 318. ¿Esta aparición estaba tratando de ayudarlos o era simplemente un presagio del destino que les esperaba? El capitán Bob Larsen agarró con fuerza los controles, con los nudillos blancos por el esfuerzo. El claro se acercaba rápidamente, pero el avión perdía altitud demasiado rápido. El sudor le corría por la frente mientras luchaba con el yugo, tratando de mantener el avión estable. «Prepárate para el impacto», Bob gritó por el intercomunicador. Su voz apenas enmascaró el miedo que se apoderó de él. Los pasajeros, ya presas del pánico, siguieron la orden con aterrorizada obediencia. La cabina se llenó de sonidos de llantos, oraciones y el frenético susurro de los cinturones de seguridad al apretarse. Sarah, la azafata que antes había presenciado los inexplicables acontecimientos, se movió rápidamente por el pasillo, tratando de calmar a los pasajeros lo mejor que pudo. Jack podía sentir el calor de las llamas restantes lamiendo su espalda mientras regresaba a la cabina. La temperatura iba subiendo y el olor a creametal y plástico quemados invadió sus fosas nasales. La imagen del rostro fantasmal que había visto antes volvió a aparecer en su mente y no pudo evitar la sensación de que estaban siendo guiados, tal vez incluso protegidos, por algo más allá del velo de la muerte. De repente, el avión se sacudió violentamente hacia un lado, lanzando a Jack contra la puerta de la cabina. Las alarmas de emergencia sonaron y las luces de la cabina parpadearon siniestramente. «Estamos perdiendo el motor izquierdo», gritó Mike, con la voz tensa por el pánico. «Estamos bajando demasiado rápido». Bob apretó los dientes y luchó por nivelar el avión, pero estaba claro que estaban en una situación desesperada. El claro se acercaba rápidamente, pero el avión descendía demasiado pronunciado. Iban a estrellarse. «Esperar», Bob gritó. Su voz era una mezcla de determinación y desesperación. El avión cayó al suelo con un impacto desgarrador. El sonido del metal desgarrándose y los gritos de los pasajeros llenaron el aire mientras el avión patinaba por el claro, arrastrándolo por su impulso entre los árboles al borde del campo. El mundo fuera de las ventanas de la cabina se convirtió en una mancha verde y marrón mientras el avión avanzaba entre la maleza, dejando un rastro de destrucción a su paso. Jack salió disparado hacia adelante y su cabeza se estrelló contra el panel de control. El dolor explotó detrás de sus ojos y, por un momento, todo se volvió negro. Cuando volvió en sí, el avión se había detenido, inclinado en un ángulo extraño y con el morro enterrado en la tierra. El humo llenó la cabina y el resplandor rojo del fuego iluminó los restos. Jack gimió mientras se desabrochaba el arnés y se ponía de pie tambaleándose. Su visión se nubló y sus oídos zumbaron con las consecuencias del accidente. «Bo. Mike. Están bien», Jack dijo con voz áspera, su voz ronca por el humo. No hubo respuesta. Jack se giró y vio a ambos hombres desplomados en sus asientos, inconscientes pero vivos. Rápidamente comprobó sus pulsos, débiles pero constantes. El alivio lo invadió, pero duró poco cuando se dio cuenta de la magnitud de su situación. Los pasajeros quedaron atrapados entre los restos en llamas y el fuego se estaba extendiendo. Jack sabía que no tenían mucho tiempo antes de que las llamas consumieran todo el avión. Tenía que actuar rápidamente si quería salvar a alguien. Mientras salía a trompicones de la cabina, Jack vio la figura fantasmal una vez más, de pie en el pasillo, con una expresión más urgente que antes. La figura señaló hacia la salida de emergencia y Jack entendió el mensaje silencioso. Corrió hacia la salida, abrió la puerta y desplegó el tobogán de emergencia. El aire fresco de la noche entró rápidamente, en marcado contraste con el infierno que se desataba dentro del avión. Jack comenzó a dirigir a los pasajeros hacia la salida, ayudándolos a escapar uno por uno. Sarah, magullada pero decidida, se unió a Jack en el esfuerzo de rescate. Juntos, trabajaron para liberar a la mayor cantidad de pasajeros posible, sus movimientos impulsados por la adrenalina y el miedo. El fuego rugía detrás de ellos, acercándose poco a poco a cada segundo que pasaba. «Ir. Instó Jack, con voz áspera mientras empujaba a otro pasajero hacia la salida. Pero incluso mientras se concentraba en los vivos, Jack no podía evitar la sensación de que los muertos estaban con ellos, guiando cada uno de sus movimientos. La figura fantasmal había desaparecido, pero su presencia persistía, como una fuerza protectora que se negaba a abandonarlos. Finalmente,
El último de los pasajeros había sido evacuado, y Jack estaba a punto de seguirlos cuando escuchó un débil grito desde la parte trasera del avión. Dudó, dividido entre la seguridad del mundo exterior y la desesperada petición de ayuda. «Ya voy», Jack gritó mientras regresaba a la cabaña llena de humo. Corrió hacia el sonido, su visión borrosa por el espeso humo. El calor era insoportable y cada respiración quemaba sus pulmones, pero Jack siguió adelante, decidido a salvar a quien estuviera atrapado. En la parte trasera del avión, encontró a un niño, de no más de 8 años, atrapado debajo de un asiento caído. Los ojos del niño estaban muy abiertos por el terror y sus pequeñas manos buscaban ayuda. «Espera, niño», dijo Jack, con la voz quebrada mientras luchaba por liberar al niño de los escombros. Las llamas se estaban acercando y Jack sabía que solo le quedaban unos momentos de sobra. Con un último estallido de fuerza, levantó el asiento y abrazó al niño. El niño se aferró a él y sus lágrimas se mezclaron con el hollín de su rostro. Jack se giró y echó a correr. Sus piernas gritaban en señal de protesta mientras corría hacia la salida de emergencia. El fuego estaba justo detrás de ellos, un muro de calor y llamas que amenazaba con consumirlos a ambos. Justo cuando Jack llegaba a la salida, el avión se estremeció violentamente y el techo empezó a derrumbarse. En ese instante, Jack sintió una mano fría en su hombro, un toque que le provocó un escalofrío a pesar del calor abrasador. Miró hacia atrás y vio la figura fantasmal una vez más, de pie en medio de las llamas, con los ojos llenos de una tristeza inexplicable. «Ve», susurró la figura, su voz apenas audible por encima del rugido del fuego. «Sálvalo». Jack no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Saltó al tobogán de emergencia y acunó al niño en sus brazos mientras se deslizaban hacia un lugar seguro. En el momento en que tocaron el suelo, el avión detrás de ellos estalló en una bola de fuego. La explosión iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. Jack protegió al niño con su cuerpo, la fuerza de la explosión los derribó a ambos. Cuando el ruido finalmente disminuyó, Jack miró hacia arriba y vio los restos del avión en llamas, ahora poco más que un montón retorcido y en llamas. El niño sollozaba, aferrándose a Jack con todas las fuerzas que su pequeño cuerpo podía reunir. Jack lo abrazó, su corazón latía con una mezcla de alivio y tristeza. Habían salido con vida, pero el recuerdo de la figura fantasmal, el espíritu que los había salvado, lo perseguiría para siempre. Mientras las llamas continuaban consumiendo los restos del avión, Jack supo que habían sido tocados por algo de otro mundo, algo que desafiaba toda explicación. Y en lo más profundo de su alma comprendió que los fantasmas del vuelo 318 no descansaban. Habían llegado desde más allá de la tumba, ofreciendo una advertencia y una oportunidad de salvación, pero su historia estaba lejos de terminar. Capítulo 4. Ecos inquietantes. En los días posteriores al accidente, Jack se vio acosado por pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el avión en llamas, con la figura fantasmal observándolo desde las sombras. Los gritos aterrorizados del niño resonaban en su mente y el olor a humo parecía permanecer en sus fosas nasales sin importar a dónde fuera. Trató de quitárselo de encima, de convencerse de que todo había sido una alucinación inducida por el estrés, un subproducto del trauma que había soportado. Pero los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales para descartarlos tan fácilmente. Sarah, que había sobrevivido al accidente junto a él, tenía sus propias historias que contar. Habló de los extraños sucesos que había presenciado en los días previos al desastre, los fenómenos inexplicables, las apariciones fantasmales. Ella también estaba atormentada por los acontecimientos de esa noche, incapaz de deshacerse de la sensación de que habían sido tocados por algo más allá del reino de los vivos. La aerolínea llevó a cabo una investigación, como siempre hacían después de un accidente. Analizaron los restos, revisaron los datos del vuelo y entrevistaron a los supervivientes. Pero no había ninguna mención de lo sobrenatural en sus informes, ningún reconocimiento de los extraños acontecimientos que habían ocurrido antes y durante el vuelo. Jack sabía que nadie les creería si hablaban de lo que habían visto. El mundo no estaba preparado para aceptar la posibilidad de que los muertos pudieran acercarse a los vivos, que los espíritus pudieran rondar los mismos aviones que alguna vez los habían transportado. Y por eso, Jack y Sarah guardaron sus experiencias para sí mismos, compartiendo sus historias solo entre ellos en voz baja. Pero incluso cuando intentaron seguir adelante, las apariciones continuaron. Jack comenzó a notar que sucedían cosas extrañas en su casa, el sonido de pasos cuando no había nadie allí, objetos que se movían solos y la inconfundible sensación de estar siendo observado. Se despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor, con la sensación de unas manos frías rozando su piel. No fue solo él. Otros supervivientes informaron de experiencias similares.
Las pesadillas, los fenómenos inexplicables, la sensación de que algo invisible los seguía, era como si los espíritus del vuelo 318 se hubieran aferrado a ellos, sin querer soltarlos. Una de las supervivientes, una mujer de mediana edad llamada Lisa, habló de haber visto una figura sombría en su casa, alta y demacrada, con ojos que parecían arder con un fuego interior. Se despertaba en mitad de la noche y encontraba la figura parada a los pies de su cama, con la mirada fija en ella con una intensidad aterradora. Otro superviviente, un hombre llamado Greg, afirmó que su televisor se encendía solo y mostraba siempre el mismo informe de noticias, una emisión del día después del accidente. La imagen parpadearía y se distorsionaría, pero la voz del presentador permanecería clara, repitiendo los detalles del desastre una y otra vez. Incluso aquellos que habían sido escépticos ante lo sobrenatural comenzaron a cuestionar sus creencias a medida que continuaban los extraños acontecimientos. Era como si los espíritus del vuelo 318 intentaran enviar un mensaje, llegar a los vivos en un intento desesperado de ser escuchados. Jack sabía que ya no podía ignorar las señales. Tenía que descubrir qué había sucedido con el vuelo 318, porque los espíritus de los muertos los perseguían y qué querían. Pero ¿por dónde empezar? La investigación oficial no había arrojado nada inusual, ni señales de juego sucio, ni fallas mecánicas que pudieran explicar el accidente. La aerolínea lo había declarado un accidente, un desastre trágico pero corriente. Los pensamientos de Jack seguían regresando a la figura fantasmal que había visto, el espíritu que lo había guiado a un lugar seguro. Había algo en esa aparición que se sentía diferente de las demás, más decidida, más intencional. Era como si la figura tuviera una misión, algo que debía cumplir. Impulsado por la necesidad de respuestas, Jack decidió investigar un poco por su cuenta. Comenzó contactando a las familias de las víctimas, con la esperanza de encontrar alguna conexión, alguna pista que explicara los fantasmas. Muchos se mostraron reacios a hablar, todavía aturdidos por la pérdida de sus seres queridos, pero algunos estaban dispuestos a compartir sus historias. Una familia habló de su hijo, un joven que había sido pasajero en el vuelo 318. Había sido piloto en formación y soñaba con algún día ser capitán de su propio avión. Su madre le mostró a Jack una foto de su hijo con uniforme, con el rostro lleno de esperanza y determinación. Otra familia habló de su hija, una azafata que había estado trabajando en su último turno antes de tomar una licencia para casarse. Su prometido había estado esperando su llegada en el aeropuerto, solo para recibir la devastadora noticia del accidente. Mientras Jack escuchaba sus historias, empezó a ver un patrón. Muchas de las víctimas habían estado relacionadas de alguna manera con la industria aérea, pilotos, asistentes de vuelo, personal de tierra. Todos compartían la pasión por volar, el amor por los cielos. Era como si los hubiera unido un propósito común, un destino compartido que se hubiera visto trágicamente truncado. Pero había más que eso. Jack comenzó a profundizar en la historia de la aerolínea, descubriendo una serie de incidentes que habían sido ocultados silenciosamente bajo la alfombra, accidentes, averías y muertes misteriosas que habían atormentado a la compañía durante años. Era como si la aerolínea estuviera maldita, condenada a sufrir una tragedia tras otra. Cuanto más descubría, más se convencía Jack de que los fantasmas estaban conectados con algo mucho más profundo que un solo accidente. Había una oscuridad en el corazón de la aerolínea, una fuerza malévola que se había ido fortaleciendo con cada año que pasaba. Y ahora, había salido de las sombras para cobrar las vidas de quienes estaban a bordo del vuelo 318. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la fuente de esta oscuridad y por qué había elegido revelarse ahora? Jack sabía que tenía que averiguarlo. Las vidas de los supervivientes y las almas de los muertos dependían de ello. La investigación de Jack sobre el embrujo del vuelo 318 se profundizó y reveló verdades inquietantes. Descubrió que la aerolínea tenía un historial de encubrimiento de incidentes misteriosos, accidentes fatales, fallas inexplicables de equipos y sucesos extraños que plagaban sus vuelos. Estos acontecimientos parecían estar vinculados a una fuerza oscura, una entidad que se había fortalecido a lo largo de los años, alimentándose de las tragedias que sufrieron la aerolínea. Un caso en particular llamó la atención de Jack. Hace años hubo un accidente similar al del vuelo 318. Los informes oficiales lo atribuyeron a un error del piloto, pero los sobrevivientes susurraron sobre apariciones fantasmales y premoniciones espeluznantes antes del desastre. El lugar del accidente se encontraba en la misma zona remota, un lugar conocido por los lugareños como El Velo, una región con una larga historia de actividad sobrenatural. Jack sintió un escalofrío al darse cuenta de la conexión. El Velo no era un lugar cualquiera, era un punto de convergencia,
un punto delgado entre el mundo de los vivos y el más allá. La aerolínea llevaba años volando por esta zona, y los espíritus de los muertos intentaban comunicarse, advirtiendo a los vivos de los peligros que acechaban allí. Pero la oscuridad que Jack había descubierto no se limitaba solo a los cielos. Se había filtrado en la estructura misma de la aerolínea, corrompiendo todo lo que tocaba. Los empleados hablaban en voz baja de sucesos extraños en los hangares, de sombras que se movían solas, de voces que susurraban en la noche. Jack sabía que el embrujo del vuelo 318 no se debía solo al accidente, se trataba de algo mucho más grande, algo que había estado pudriéndose durante décadas. Los espíritus de los muertos no estaban en paz y no descansarían hasta que se revelara la verdad. Mientras Jack juntaba las pistas, empezó a ver un patrón. Los espíritus se sintieron atraídos por los supervivientes, por aquellos que habían escapado de la muerte, como si intentaran enviar un mensaje. Aparecían en sueños, en reflejos, en fugaces vislumbres con el rabillo del ojo, siempre observando, siempre esperando. Una noche, mientras Jack examinaba minuciosamente viejos registros de vuelo y registros de mantenimiento, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, esperando no ver nada, pero allí, de pie en la puerta, estaba la figura fantasmal del piloto que lo había salvado durante el accidente. Los ojos del piloto se llenaron de una pena que parecía extenderse más allá del tiempo, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Debes detenerlo», dijo el piloto. «Hay que poner fin al ciclo, o morirán más». Antes de que Jack pudiera responder, la figura desapareció, dejando tras de sí solo una persistente sensación de temor. El mensaje era claro, fuera cual fuese la fuerza que había detrás de las apariciones, aún no había terminado. Continuaría cobrándose vidas a menos que Jack pudiera encontrar una manera de detenerlo. Pero ¿cómo? La aerolínea era una corporación enorme y sin rostro, más preocupada por las ganancias y la imagen pública que por las vidas de sus empleados o pasajeros. Y la oscuridad que lo rodeaba era esquiva, escondida en las sombras, desafiando explicación o confrontación. Jack sabía que se le estaba acabando el tiempo. Los incidentes iban en aumento y las apariciones se hacían más frecuentes e intensas. Podía sentir la oscuridad acercándose, sofocándolo, y sabía que si no actuaba pronto, lo consumiría tal como había consumido a tantos otros. Impulsado por la desesperación, Jack decidió hacer público lo que había encontrado. Se acercó a los medios de comunicación, a las familias de las víctimas, a cualquiera que quisiera escuchar. Sabía que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar el costo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La historia de la aerolínea embrujada se extendió como la pólvora, capturando la imaginación del público y provocando una ola de miedo e indignación. La gente exigía respuestas, exigía que la aerolínea rindiera cuentas por las muertes y los encubrimientos. Pero a medida que aumentaba la presión, también aumentaba el peligro. Jack empezó a recibir amenazas, mensajes anónimos advirtiéndole que detuviera su investigación y que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que se estaba acercando a algo que la aerolínea, y cualquier fuerza que la controlara, no quería que encontrara. Sin inmutarse, Jack siguió adelante, decidido a descubrir la verdad. Sabía que los espíritus del vuelo 318 contaban con él, que sus almas inquietas necesitaban un cierre. Y en el fondo sabía que su propia supervivencia dependía de ello. A medida que la historia continuaba desarrollándose, Jack se encontró en una carrera contra el tiempo, luchando contra los vivos y los muertos en un intento desesperado por romper el ciclo de muerte y destrucción que había plagado a la aerolínea durante tanto tiempo. Y mientras tanto, la oscuridad se acercaba cada vez más, esperando su oportunidad de atacar. Capítulo 5. La oscuridad debajo. La revelación de Jack del inquietante secreto de la aerolínea desató una tormenta en los medios, pero cuanto más descubría, más peligrosa se volvía su persecución. Comenzó a recibir amenazas anónimas, advirtiéndole que detuviera su investigación. A pesar del creciente peligro, Jack siguió adelante, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad y liberar las almas inquietas del vuelo 318. Mientras Jack profundizaba más, descubrió un patrón inquietante. La aerolínea había estado plagada de incidentes extraños durante décadas. Cada vez, los informes oficiales atribuyeron los hechos a fallas técnicas o errores humanos, pero los sobrevivientes y testigos contaron una historia diferente: apariciones fantasmales, premoniciones espeluznantes y fenómenos inexplicables. Uno de los casos más escalofriantes fue el de una azafata que sobrevivió a un accidente casi fatal y fue perseguida por el fantasma de un colega que había muerto en el accidente. La aparición se le apareció repetidas veces,
advirtiéndoles siempre de un peligro inminente. A pesar de sus peticiones de ayuda, la aerolínea desestimó sus preocupaciones y atribuyó sus experiencias al trauma. Finalmente, la azafata se quitó la vida, incapaz de escapar de la implacable persecución. Jack sabía que estas historias no eran solo incidentes aislados, eran parte de un patrón más amplio, una maldición que se había transmitido a lo largo de la historia de la aerolínea. Los espíritus de los muertos estaban atrapados, incapaces de seguir adelante, y se acercaban a los vivos en un intento desesperado de ser escuchados. Pero cuanto más profundizaba Jack, más resistencia encontraba. Los ejecutivos de la aerolínea estaban decididos a mantener la verdad enterrada y no se detendrían ante nada para proteger sus intereses. Jack se encontró seguido, su teléfono intervenido y cada uno de sus movimientos monitoreados. La oscuridad se acercaba y él sabía que el tiempo se acababa. En un último esfuerzo por descubrir la verdad, Jack decidió regresar al lugar del accidente del vuelo 318. Sabía que las respuestas que buscaba estaban allí, en el remoto desierto donde se había estrellado el avión. Pero el viaje no sería fácil. El velo era un lugar de poder, un lugar donde las fronteras entre mundos eran delgadas. Los que entraban muchas veces no regresaban. Sin inmutarse, Jack emprendió su viaje, guiado por el piloto fantasmal que lo había salvado durante el accidente. A medida que se aventuraba más profundamente en el velo, se encontró con los espíritus de los muertos, con sus rostros retorcidos por el dolor y la ira. Susurraron advertencias, pidieron ayuda y señalaron el camino a seguir. Finalmente, después de días de viaje traicionero, Jack llegó al lugar del accidente. Los restos del vuelo 318 yacían esparcidos por el paisaje, un retorcido monumento a la tragedia que había ocurrido allí. Pero cuando Jack se acercó, sintió una presencia oscura, malévola y poderosa. La entidad que había perseguido a la aerolínea durante tanto tiempo estaba allí, esperándolo. Jack sabía que no estaba solo. Los espíritus de los muertos estaban con él y su voluntad colectiva le daba la fuerza para enfrentar la oscuridad. Mientras estaba frente a los restos, el piloto fantasmal apareció una vez más, con los ojos ardiendo con una determinación feroz. «Debes poner fin a esto», dijo el piloto, su voz resonó en el silencio. «La maldición se ha cobrado demasiadas vidas. Tú eres el único que puede romperla». Con los espíritus de los muertos guiándolo, Jack profundizó entre los escombros, buscando la fuente de la maldición. Estaba allí, enterrado bajo el metal retorcido y los cristales rotos, una reliquia del pasado, un objeto de gran poder que había sido maldecido hacía mucho tiempo. La oscuridad se había aferrado a él, alimentándose del dolor y el sufrimiento de quienes habían perecido en los accidentes. Pero cuando Jack extendió la mano para destruir la reliquia, la oscuridad arremetió y lo envolvió en una nube sofocante de miedo y desesperación. Podía sentir el peso de la maldición presionándolo, amenazando con aplastar su alma. En ese momento, Jack se dio cuenta de que la oscuridad no era solo una fuerza malévola, era una manifestación del dolor y sufrimiento de los espíritus que habían estado atrapados durante tanto tiempo. Ellos eran la maldición, su ira y su dolor los unían a la reliquia y a la aerolínea. Con una nueva determinación, Jack se acercó a los espíritus y les ofreció paz y liberación. Prometió contar sus historias, para asegurarse de que se supiera la verdad y que sus muertes no fueran en vano. La oscuridad vaciló, luego lentamente comenzó a disiparse cuando los espíritus aceptaron la oferta de Jack. Uno a uno, comenzaron a desvanecerse y sus rostros se suavizaron al encontrar la paz que habían buscado durante tanto tiempo. El piloto fantasmal fue el último en irse, sus ojos se llenaron de gratitud mientras asentía con la cabeza a Jack antes de desaparecer en la noche. Cuando los últimos espíritus se desvanecieron, la reliquia se convirtió en polvo en las manos de Jack, la maldición se rompió y la oscuridad desapareció. Agotado pero victorioso, Jack regresó a la civilización, decidido a cumplir su promesa. Publicó sus hallazgos, exponiendo la oscura historia de la aerolínea y la verdad detrás de los fantasmas. La historia cautivó al mundo y la aerolínea se vio obligada a asumir la responsabilidad de sus acciones. Al final, Jack no solo descubrió la verdad, sino que también les dio a los espíritus del vuelo 318 el cierre que merecían. Las apariciones cesaron y la aerolínea finalmente cerró, incapaz de recuperarse del escándalo. Pero Jack sabía que la oscuridad que había enfrentado no era exclusiva de la aerolínea, era un recordatorio de las consecuencias de la codicia y la corrupción desenfrenadas. Continuó su trabajo, decidido a arrojar luz sobre los rincones oscuros del mundo y ayudar a aquellos que habían sido agraviados. La historia del vuelo 318 se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros que acechan en las sombras. Y aunque los espíritus se habían ido, su memoria seguía viva,
Un testimonio del poder de la verdad y la resistencia del espíritu humano. Epílogo. El vuelo final. Años más tarde, Jack se encontraba en el borde de Deval, contemplando el lugar del accidente del vuelo 318. Los restos habían sido retirados, pero el recuerdo de la tragedia permanecía. Todavía podía sentir la presencia de los espíritus, no como algo inquietante, sino como un suave susurro en el viento, un recordatorio del viaje que había emprendido y las vidas que había tocado. Cuando se dio vuelta para irse, una voz lo llamó, suave y familiar. Gracias, decía, y Jack supo que los espíritus finalmente habían encontrado la paz. Con una sensación de cierre, Jack se alejó del velo, dejando atrás la oscuridad, pero sabía que su trabajo no había terminado. Aún quedaban historias por descubrir, verdades por revelar, y seguiría luchando por aquellos que no podían luchar por sí mismos, guiado por la memoria de los espíritus que habían confiado en él para contar su historia. El cielo estaba despejado cuando Jack salió de Deval, el sol brillaba intensamente en lo alto. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y Jack estaba listo para enfrentar cualquier desafío que le aguardara, porque la oscuridad no había desaparecido, solo estaba esperando su próxima oportunidad. Y Jack estaría allí, listo para enfrentarlo una vez más. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.